diagnosticar, ponerle un nombre a fines de que podamos avanzar en un plan de tratamiento. Para ello tenemos que establecer prioridades. Morley, por ejemplo, estableció una escala de prioridades con 4 elementos. Tenemos que tener en cuenta el conocimiento, la prevalencia, la gravedad y la susceptibilidad. Respecto de lo que es el conocimiento de una comunidad, hay que tener en cuenta cuáles son las actitudes, sentimientos, grado de urgencia, preocupación por el problema. Luego tenemos que tener la prevalencia. Cuando hablamos de prevalencia, estamos hablando de la frecuencia con que ocurre un problema en un momento concreto. O sea, prevalencia es la cantidad de sucesos que suceden en un momento determinado. También tenemos que evaluar la gravedad, que está representada por efectos dañinos o destructivos sobre los individuos y su comunidad. Y por último, la susceptibilidad o la respuesta al tratamiento, considerando la disponibilidad de métodos de control, como también la eficacia y el costo de su aplicación. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos 4 elementos que se llaman o que constituyen la escala de prioridades que establecemos para caracterizar el paciente. Dijimos nosotros que antes de caracterizar y decir este es un paciente de riesgo o es un paciente de actividad, de caries y enfermedad periodontal, que son las 2 enfermedades más comunes de la cavidad bucal, tenemos que establecer los conceptos, saber qué es para poder definirlos. Entonces, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de la proximidad a un daño. O sea, es la probabilidad que ocurra un hecho que en este caso, como hablamos en salud, sea desfavorable para nuestra salud. ¿Qué es el riesgo en salud? Es la probabilidad que tiene un individuo de desarrollar una enfermedad determinada, o sea, un accidente o un cambio en su estado de salud en un periodo específico y en una comunidad dada. O sea, el riesgo de salud son todas aquellas probabilidades de que ocurra una enfermedad en un paciente o en su comunidad en un momento dado. ¿Se acuerdan ustedes cuando vivimos la pandemia? Si nosotros no tomábamos medidas preventivas respecto del COVID, teníamos o corríamos el riesgo de, digamos, contraer esa enfermedad. Entonces ahí estábamos en riesgo para nuestra salud. Estábamos ante una situación y en un momento dado donde se podía dar ciertas condiciones para que nosotros llegáramos a contraer esa enfermedad. También hay que tener en cuenta otro concepto que es el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo se basa ya en un criterio de vulnerabilidad, que quiere decir que no todas las personas, familias y comunidades tienen la misma probabilidad de enfermar y morir, sino que para algunas esa probabilidad es mayor que para otras. Cuando se da el enfoque de riesgo, depende de muchos factores y cada individuo y cada familia o comunidad es vulnerable hacia ciertos factores que hacen que una persona pueda enfermar y otra no. Y en un sentido epidemiológico se habla de un grupo de individuos y de una comunidad. El riesgo entonces vamos a definirlo como todos aquellos posibles factores que son necesarios, pero no son suficientes para contraer la enfermedad. Y acá este es el concepto importante a tener en cuenta porque es el que nos va a diferenciar de lo que es una actividad. O sea, el riesgo son todos aquellos factores necesarios, son factores que están, pero que no son suficientes para contraer una enfermedad. Por ejemplo, en la caries dental. Ustedes saben que la caries es una enfermedad multifactorial. Acá, si uno tiene un paciente, por ejemplo, como estos niñitos que están comiendo una fruta y no están comiendo caramelo, si estuvieran comiendo hidrato de carbono, el hidrato de carbono y los dulces son factores que pueden afectar a la cavidad bucal, que es un factor necesario,
pero no es suficiente para que provoque la caries. Para que se provoque la caries tiene que haber otra serie de factores y que actúen de cierta manera para que sea producto o un final de caries, que diríamos que ya es una presencia de la enfermedad. O sea, cuando hay factores necesarios, o sea, algunos factores, pero no es suficiente para que se produzca la enfermedad, estamos hablando de un riesgo de una u otra enfermedad. Ahora, estos factores de riesgo pueden ser múltiples. Hay factores que se adquieren de la conducta, del estilo de vida, o que se asocia a una condición de particular de salud en un momento dado. Y los podemos clasificar en factores que pueden ser modificables o no modificables. Pero estos factores pueden tener ciertos criterios de riesgo a tener en cuenta, características y atributos. No generalmente no son la causa, son medibles, tienen un factor predictivo y pueden ser usados en un programa preventivo o comunitario. Esos factores modificables, por ejemplo, son los factores generales como trastornos metabólicos y endocrinos, diabetes, pubertad, embarazo, deficiencias nutricionales. Hablamos nosotros de factores, digamos, generales y que pueden ser modificables porque si uno está bajo un tratamiento u otro, no podemos mantener esta misma situación en todo un momento, en todo un periodo. Entonces podemos modificarlo a través de medicación o, por ejemplo, en el caso del embarazo, es un momento, es una etapa durante el periodo de la concepción, después cuando tienen el niño, lo mismo pasa en la pubertad, o sea, son factores que pueden ir modificando a lo largo del tiempo. Los que no son factores modificables son los factores generales, como por ejemplo los genéticos, que la persona ya los trae, o también el envejecimiento. Entonces también es importante ir identificando qué factores cuando mi paciente viene yo voy a poder cambiar y qué otros se van a mantener en tiempo y perdurar, sobre todo para cuando hacemos nuestro plan de tratamiento. También tenemos factores locales, como la higiene oral, la morfología o malposición dentaria, el huésped, la presencia de flora bacteriana y mancha blanca, la dieta. Son todos factores que son necesarios para producir la enfermedad, pero que no son suficientes. También es importante que cuando vamos a medir estos factores tengamos en cuenta que cada uno va a ser un indicador o marcador de riesgo, que es la consecuencia de la enfermedad, su presencia que indica la evolución de la enfermedad, por ejemplo, la presencia de movilidad dentaria, la pérdida dentaria, la medida de pérdida de inserción dentaria, son todos factores que pueden ser, digamos, predisponentes a provocar enfermedades como caries dental, gingivitis y periodontitis. Bueno, cuando les dije que teníamos que tener en cuenta el concepto de riesgo, también tenemos que tener presente el concepto de actividad, porque acá sí es una situación en la que se identifican factores necesarios y suficientes para contraer la enfermedad. Quiere decir que si están presentes estos factores, la enfermedad se va a producir y hay una actividad de la enfermedad, una presencia de la enfermedad. Para ahora, para poder caracterizar el paciente y con toda la introducción que se les dio respecto de lo que es el concepto de riesgo, lo que es un enfoque de riesgo, lo que es un marcador, lo que es una actividad, nosotros podemos decir y podemos caracterizar a nuestro paciente en tres tipos. O es un paciente sano, o es un paciente de actividad, o es un paciente de riesgo, de caries, de enfermedad periodontal o de cualquier otra enfermedad. Pero para poder decir nosotros que mi paciente es de riesgo o mi paciente es de actividad, tenemos que valernos de indicadores, de recursos diagnósticos. ¿Y de dónde vamos a sacar esos recursos diagnósticos o indicadores? Vamos a sacar de una detallada y completa historia clínica. Por eso es tan importante tomarse el tiempo y hacer en primera etapa la historia clínica, bien completa, bien detallada, porque de ahí vamos a remitirnos a los indicadores
que me van a permitir caracterizar el paciente. Cuando ustedes hacen su historia clínica, si ustedes prestaron atención, nosotros cuando hicimos el trabajo en el compañero, llegamos a hacer la historia de dieta, los índices gingival de Loeys-Silnes y de placa o de O'Leary, que hicimos primer control, segundo control, el odontograma, donde registran la presencia digamos, de patológico, no patológico, composite, extracciones, selladores, giroversiones, etcétera, el registro gráfico de cómo está la cavidad bucal. También podemos evaluar la saliva, se puede hacer un diagnóstico radiográfico y estudios de laboratorio. Estos indicadores me van a permitir a mí decir qué tipo de paciente voy a tener y qué plan de tratamiento voy a aplicar. Entonces, obtenidos e interpretados todos los recursos en forma individual, nosotros caracterizamos nuestro nuestro paciente para luego elaborar el plan de tratamiento. Cuando nosotros caracterizamos al paciente, ustedes si recuerdan la historia clínica que hicieron con el compañero, ustedes terminaron y llegaron a la etapa donde hay un renglón que dice caracterización o personalización del paciente. Y ahí, después de estudiar los indicadores que tiene su paciente, es decir, cuánto le dio el valor del índice Loe, cuánto le dio el valor del O'Leary, cómo se presenta el odontograma, cómo es su historia de dieta, pueden decir, mi paciente o este paciente es un paciente sano. O pueden decir, este paciente es un paciente con riesgo de caries, por ejemplo, y riesgo de enfermedad periodontal, o con actividad de caries y actividad de enfermedad periodontal, o también puede ser un paciente con riesgo de caries y actividad periodontal, o un paciente con riesgo de actividad periodontal, o un paciente de riesgo de enfermedad periodontal y actividad de caries. Es decir, siempre tienen que tener en cuenta las dos enfermedades comunes de la cavidad bucal, que son la caries y la enfermedad periodontal, y de acuerdo a los indicadores que van a ustedes a analizar de su historia clínica, van a decir si es de riesgo de caries y enfermedad periodontal o si es de actividad de caries y enfermedad periodontal. Vamos a ver paciente por paciente cuáles son los indicadores específicos que me van a permitir a mí caracterizar el paciente. Cuando hablamos de pacientes sanos, la historia clínica que ustedes tienen tiene que tener estos indicadores. El registro de placa bacteriana tiene que ser menor al 20%. El índice de Loeys-Silnes tiene que ser menor a 1. En la cavidad bucal y en el odontograma no se debe identificar manchas blancas, no tiene que haber cavidades abiertas, no tiene que tener recidivas de caries, es decir, si hay restauraciones, no tiene que haber filtraciones, no tiene que tener caries detenidas, ni surcos profundos, ni obturaciones, ni cemento al descubierto. La dieta tiene que tener menos de 4 momentos de azúcar y el flujo salival debe presentarse en proporción normal de 0 a 5 mililitros cada 5 minutos si es que se toma el flujo. Y en el examen radiográfico, que se puede hacer una panorámica completa, no debe presentar particularidades. Con todos estos ítems a tener en cuenta, podemos decir nosotros que este paciente es sano. Entonces, en esa parte de la historia clínica que dice caracterización y personalización del paciente, ponemos que es un paciente sano, porque presentó todas estas características y todos estos indicadores. En estos casos, el plan de tratamiento va a estar orientado a que el paciente solamente debe recibir educación para la salud y prevención. Bueno, eso sí es un paciente sano. Ahora, ¿qué indicadores me van a determinar que el paciente tenga riesgo de caries? Que yo pueda poner en personalización y caracterización del paciente que es con riesgo de caries. En el paciente con riesgo de caries, el indicador, por ejemplo, de placa bacteriana
va a ser un índice O'Leary mayor al 20%. Recuerdan ustedes que más del 20% ya no era compatible con salud. Un índice gingival de Loeys-Dietz de más de 1. En el odontograma, en el diagnóstico clínico dentario, va a presentar caries detenida, obturaciones, surcos profundos, mancha blanca remineralizada, cemento al descubierto, dientes en mal posición, más de 4 momentos de azúcar, el flujo salival puede estar disminuido y en el examen radiográfico puede que no haya particularidades, sin particularidades, y también se consideran pacientes de riesgo aquellos pacientes portadores de ortodoncia, ortopedia, prótesis, pacientes especiales, oncológicos y sin prevención. En estos casos, se presenten algunas de estos indicadores de esta manera y otros no, ya hay una predisposición y ya hay uno de los indicadores presentes, decimos que es un paciente con riesgo de caries. Ahora, un paciente con actividad de caries, los indicadores que va a tener son los siguientes. El registro de O'Leary de más del 20%. El registro gingival de Loeys-Dietz de más de 1. En el examen clínico dentario, en el odontograma, va a presentar una o más mancha blanca. Caries activas cavitadas, una o más caries activas cavitadas. Surcos con caries. Obturaciones con recidiva. Momentos de azúcar más de 4. Flujo salival disminuido. En el examen radiográfico se observan lesiones en tejidos calcificados que indican caries penetrantes y no penetrantes. Si hacemos un recuento de estreptococos, vamos a encontrar más de 100.000 unidades de formadoras de colonia por mililitro de saliva, o más de 10.000 unidades formadoras de colonia en el recuento de los estreptococos también sanguis, en mutas ni sanguis. Entonces, ahí podemos decir que es un paciente con actividad de caries. Entonces, para caracterizar los pacientes de caries específicamente, hay 3 posibilidades. O puede ser un paciente sano, o puede ser un paciente con riesgo, o puede ser un paciente con actividad de caries. Lo que hay que tener en presente son las diferentes, cómo se presentan de manera diferente los indicadores para decir que es un paciente sano, que es un paciente de riesgo o que es un paciente de actividad. Pero cuando caracterizamos el paciente, no solamente vamos a caracterizar en función a esta enfermedad que es caries, sino que tenemos que también caracterizar en función de la enfermedad periodontal. Entonces, ustedes primero van a analizar su historia clínica y van a poner paciente de riesgo o de actividad de caries. Y también van a poner pacientes de riesgo y o actividad periodontopática. Entonces, ahora la doctora Trinidad les va a dar las características o los indicadores que tienen que tener presente para decir si tiene riesgo o actividad periodontopática o es un paciente sano en relación a la enfermedad periodontal. Muy Doctora, bien. ¿Sí? le consulto, entonces si el índice gingival nos da 1, o sea, 1 exacto, ¿sería paciente de riesgo? Si te da uno, es un paciente de riesgo, pero a su vez tenés que evaluar los otros indicadores también, porque Bien, perfecto. quizás te da uno por ejemplo, en el LOE, te da más de 20 en el O'Leary, y también tenés, por ejemplo, apiñamiento dentario, o usa ortodoncia, o es portador de prótesis, y te está dando otro indicador que te dice que es de riesgo. Pero si llega a tener una caries, una cavidad de caries en boca, ya es de actividad de caries. Bueno, ¿Alguna? buenas noches. Ahí está. Ahí continúa la doctora. Seguimos entonces con el teórico. Caracterización del paciente de acuerdo al nivel de riesgo y o actividad periodontopática. Caro, ¿vos me pasás?
Sí, no te ¿Pasás? pases. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los indicadores para el paciente sano. Bueno, el paciente sano entonces va a presentar un registro de placa, o es decir, un índice de O'Leary menor al 20%, un índice gingival de Loeys-Illness menor a 1. En el examen clínico dentario, es decir, en el odontograma, no va a presentar caries, ni obturaciones, ni dientes en mal posición, y tampoco son pacientes portadores de prótesis, ortopedia u ortodoncia. En la dieta podemos ver que son pacientes que presentan menos de 4 momentos de azúcar, tienen un flujo salival normal, el examen radiográfico sin particularidades en cuanto a la cortical alveolar y la cresta ósea. Van a presentar la encía sana, no van a presentar bolsas periodontales y no presenta factores generales condicionantes, es decir, diabetes, leucemia y HIV. Entonces, del paciente sano pasamos a un paciente con riesgo periodontopático. Los indicadores en este paciente va a ser un registro de placa, un índice de O'Leary mayor al 20%, un índice gingival de Loeys-Illness mayor a 1. En el odontograma podemos observar que es un paciente con lesiones cariosas, tiene obturaciones desbordantes y dientes en mal posición. Son pacientes entonces portadores de ortodoncia, ortopedia, prótesis, implantes, pacientes especiales, oncológicos y sin prevención. La dieta va a presentar más de 4 momentos de azúcar, un flujo salival disminuido. En el examen radiográfico podemos observar una cortical discontinua y una cresta. La cresta puede estar afectada o no, la cresta ósea. Las bolsas periodontales van a presentar 3 milímetros de profundidad y generalmente puede ser un paciente con bruxismo, presencia de factores generales condicionantes como la diabetes, leucemia y el HIV. Bueno, paciente con actividad periodontopática. ¿Cuáles van a ser los indicadores? Tienen un registro del índice de O'Leary mayor al 20%, un registro del índice gingival de Loeys-Illness mayor a 2, índice de hemorragia es 1. Al examen radiográfico vamos a ver signos de lesiones óseas activas, bolsas periodontales activas, también presenta el paciente mayor a 3 milímetros de profundidad, que van a supurar. También presenta movilidad dentaria y olor fétido. Son pacientes sin prevención. Bueno, ahora vamos al test de caries, que es un test de Albán y los recuentos microbianos, también del flujo salival y la capacidad tampón o test de saliva. Este test es una prueba microbiológica que va a determinar que tiene el paciente, o sea, el riesgo que tiene el paciente a desarrollar caries. Se basa en la capacidad de la saliva, es decir, de los microorganismos que se encuentran en la saliva, de producir ácido. Cuando una muestra de saliva estimulada es inoculada en un medio de Schneider. El medio de Schneider es un medio de cultivo, ¿sí? Este medio de Schneider va a tener un pH de 4,7 y también contiene otros componentes como ser glucosa, agar y verde bromocresol como indicador de pH. Entonces, los microorganismos presentes en la saliva metabolizan la glucosa de ese medio, produciendo ácido. Esto va a originar que descienda el pH y se va a modificar al color verde original del medio. ¿Se acuerdan que yo le dije que era un verde bromocresol? Entonces, ese verde va a virar, digamos, o va a ir cambiando al color amarillo. Para realizar este test, digamos, el test de Albán, vamos a necesitar tubos de ensayo
que son unos tubos transparentes con tapa rosca, y este tubo contiene, digamos, 5 centímetros cúbicos del medio de Schneider. Entonces, ¿cómo se realiza este test o cuál es el sistema? Los tubos tienen que estar primeramente en la heladera, o sea, tienen que mantenerse fríos. Cuando vamos a realizar, antes de realizar la prueba, digamos, vamos a sacar esos tubos de la heladera porque tienen que estar a temperatura ambiente al momento que se va a utilizar. Nuestro paciente entonces va a salivar dentro del tubo la suficiente cantidad de saliva como para cubrir el medio, o sea, el medio Schneider, digamos, el medio de cultivo. Se tapa bien el tubo con el tapón de rosca y se incuba a 36 grados centígrados durante 72 horas. Después realizamos la evaluación de este test. La evaluación se va a realizar, digamos, en base al viraje, o sea, al cambio de color del verde original, del bromocresol, al amarillo. En una prueba positiva nos va a indicar el riesgo de caries de ese paciente, ¿sí? Nos va a indicar también que este paciente va a presentar una dieta elevada en hidratos de carbono, caries abiertas, activas, y un acúmulo también de biofilm. Esta prueba es muy útil para valorar los progresos que nosotros conseguimos en los programas del control del biofilm y de la dieta. Pasá nomás, Caro. Bueno, como conclusión entonces podemos decir que es importante valorar los recursos diagnósticos disponibles y la realización correcta de los mismos, para que reflejen con fidelidad el estado del paciente para interpretar y elaborar un diagnóstico certero y personalizado. Caracterizando al paciente, podemos elaborar un plan preventivo básico para llegar a un tratamiento adecuado a fin de recuperar y mantener su salud. Ahí está la biografía, la bibliografía, perdón. ¿Alguna consulta, alumnos? No, profe. No, profe. Pues, tengan en cuenta, chicos, como les decíamos hoy con la doctora, que cuando se caracteriza el paciente, tienen que, o sea, ustedes ahora en su paciente que trabajaron con el compañero ya no van a hacer porque la historia clínica ya la hicieron hasta donde llegaron, pero cuando atiendan a su paciente para inactivación, para selladores, tienen que terminar la historia clínica haciendo la caracterización, personalización del paciente y el plan de tratamiento. Entonces tienen que evaluar todos los indicadores que le dijimos y van a colocar entonces, van a colocar si el paciente es de riesgo o actividad de caries y paciente de riesgo y o actividad de enfermedad periodontal, porque la respuesta queda incompleta o la caracterización queda incompleta si ustedes solamente ponen que es, por ejemplo, de riesgo de caries o actividad de caries y no caracterizan en función a enfermedad periodontal. Las dos enfermedades tienen que caracterizar. Aunque se repita, tienen que poner paciente de riesgo de caries y riesgo de enfermedad periodontal, o paciente de actividad de caries y actividad de enfermedad periodontal. O se puede dar que sea de actividad de caries y de riesgo de enfermedad periodontal. Y estudien bien cada uno de los indicadores, cómo se tienen que presentar en un paciente de riesgo, en un paciente de actividad o en un paciente sano. Doctora, le hago una consulta. ¿En qué parte de la historia clínica estaría eso? Está, cuando terminan de hacer los controles, ustedes hicieron el primero LOE, el segundo LOE, el OLERI, el primero y el segundo el odontograma, después del CPO, el cuadrito de CPO, ahí les dice caracterización del paciente. Son 3 renglones, porque lo único que tienen que poner ahí después de hacer el análisis es paciente sano o, por ejemplo, si tiene riesgo de caries o actividad de caries y riesgo de enfermedad periodontal o actividad de enfermedad periodontal. En esos 3 renglones tienen que caracterizar. Y después de caracterizar, presenta un cuadro que dice el plan de tratamiento que todavía ustedes no dieron, que se va a dar en otro teórico, pero para poder hacer el plan de tratamiento tiene que estar hecha bien la caracterización. Muchas gracias, doctora.
Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Hola, profe. Hola. Yo le quería consultar eh, los dos controles de Oleri. Ujú. ¿Se le realizaría sí o sí ya el primer práctico, digamos? En el caso de que Eh, utilicemos dos prácticos, ¿se haría uno en cada práctico o cómo? sí. Sí, lo ideal es que usted en el primer práctico, cuando le hacen la historia clínica, le van a hacer el primer LOE, el primer OLERI y le van a enseñar la técnica de cepillado de VAS a su paciente. Luego van a hacer el odontograma. En el caso que tengan que hacer inactivación, van a hacer inactivación. En el caso que tengan que hacer selladores, van a hacer selladores. Y en el próximo práctico que los vuelven a citar a su paciente, ahí le hacen los segundos controles para ver si fue efectiva la enseñanza de técnica de cepillado que ustedes enseñaron durante esas 2 semanas o esa semana que no ven al paciente, y ahí le hacen ya un cepillado mecánico para eliminar los restos de sustancia revelante y de placa bacteriana. Y en el caso de que se ocupe las 4 horas de un miércoles para terminarle, ¿ya le haríamos al principio y al final? No, no tiene sentido, o sea, en el mismo día no tiene sentido hacerle los dos controles. Es el caso de que el paciente vaya en dos prácticos. Ok, gracias, profe. Ujú, ujú. Entonces, profe, el cepillado mecánico sería recién en la segunda cita. Claro, porque la primera cita ustedes tienen que enseñarle la técnica de VAS, que es lo que va a aplicar diariamente en su casa, y le van a entregar el cepillo. Vieron que se les pide un cepillo dental que lleven, le enseñan con el macromodelo y debería aplicar la técnica en su casa, y en una semana o 2 semanas cuando le vuelven a ver, ahí se le vuelve a hacer los controles y ya eliminás la sustancia revelante con el micromotor, como hicieron en el práctico. Bueno, gracias, doctora.